Vale. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas, dependiendo de cuándo veáis esto. Vamos a tener nuestra tercera clase de lógica hoy y para dar chance de que más compañeros y compañeras se conecten, vamos a responder una pregunta que ha hecho una compañera. La pregunta es esta: preimagen de esta función. ¿Ok? Entonces, eh, esta es la pregunta. Vamos a decir aquí que, ¿cuál es la preimagen de esto? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una pregunta, una buena pregunta, está bien. Y vamos allá. Entonces, vale, entonces, ok, si tenemos esta función, o mejor dicho, nos dan esta receta, eso es un polinomio de grado uno. Así que si no nos dicen nada más, pues entonces damos por sentado que el dominio será el máximo posible, ¿ok? Es una función de R en R, es decir, aquí estamos diciendo que el dominio de la f, que es el conjunto de todos los valores de todos los números reales, tales que existe, vamos a ponerlo así, existe f de x, es decir, que podemos calcular esta cuenta, que en nuestro caso es multiplicar por 2 a la x y sumarle 3, que se puede hacer para cualquier número real. Entonces, en nuestro caso, esto es todo R. ¿Ok? Para esta función, para esta receta, es todo R. Vale, hemos dicho que la preimagen, de hecho, como función que es, para cada elemento del dominio le asigna un único elemento del codominio, ¿ok? Y en este caso la receta es 2x más 3. Entonces, esta se llama, está ahí, se llama imagen de x. Esta sí es la, ¿ok? Pero entonces para hablar de preimagen, eh, dado un i cualquiera en R, bueno, sí, dado un i cualquiera en R, f a la menos 1 de i en general va a ser un conjunto. En este caso no, ya vamos a ver. En este caso no va a ser un conjunto, sino solo, bueno, va a tener un solo elemento. Es el conjunto de todos los x en R que tienen como imagen a la i. ¿Ok? Entonces, dicho esto, por ejemplo, antes de sacar la cuenta general, por ejemplo, puntualmente, digamos que queremos saber cuál es la preimagen, por ejemplo, de 4. Vale. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues queremos un f, buscamos f de x, buscamos x, mejor dicho, tal que su imagen sea 4. Es decir, 2x más 3 igual a 4. Entonces ahora nos damos cuenta que nuestro problema de responder cuál es la preimagen de este número concreto de 4 se reduce a resolver una ecuación de primer grado. Entonces, bueno, aquí como podemos ver, esto será 4 menos 3 partido 2. Esto será un medio. ¿Ok? Parece que lo pongo bien, que ha salido esto. ¿De acuerdo? Esto es un medio. La verdad es que en este caso en específico, de una función lineal, un polinomio de grado uno, podemos hacer la cuenta completamente general. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos preguntarnos por la preimagen de i, de un número real i, ¿ok? Y lo que hay que hacer es resolver esta ecuación. El i está dado y lo que queremos es la x. Entonces fíjense que esto es sí y solo si x es igual a i menos 3, i menos 3 partido 2. Y entonces, en este caso específico, la preimagen de i sería un solo punto. La preimagen de i sería este punto x que se escribe, como hemos dicho, i menos 3 partido 4. ¿Ok? En este caso es así. Y de hecho, ahora mismo en nada vamos a ver que
Cuando pasa esto, que tenemos una única preimagen, en realidad vamos a definir, esto nos va a llevar a definir la función inversa. Función inversa de la f. Que también, sí, partido 2, partido 2. Aquí yo este 4 no sé dónde salió. Ese 4 ahí se coló. Es partido 2, sí señor, porque aislamos aquí simplemente, ¿vale? Restamos 3 y partido 2. Gracias. Vale, sí, 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 ahí me equivoqué yo. Entonces, la inversa de f, que por cierto la vamos a denotar como f a la menos 1, en este caso específico va a ser esta función. ¿Ok? Y bueno, como es usual, la variable de la función la solemos llamar x y escribiremos esto. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, en general, de hecho, en general, aunque, aunque agarremos un solo valor, un solo número real para ver cuáles valores de X, cuáles valores del dominio van a parar o tienen esa imagen, en general esto puede dar un conjunto de más de un elemento o incluso ningún elemento. ¿Ok? Ahorita vamos a... Vale, ahora que vamos a... Vale, ok, entonces estábamos respondiendo esta pregunta para darle más chance. Ahora vamos al... Continuamos porque nos hace falta un poco más de lenguaje para hablar de la función inversa y tal. Y, ok, entonces habíamos quedado la vez anterior en la clasificación de funciones. Bueno, habíamos dado varios tipos de funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Y hay una manera muy fácil bueno, en el caso de funciones como estas, que son funciones de variable real y de valores reales, es muy fácil ver qué es lo que pasa geométricamente. Entonces, por ejemplo, la gráfica de f de x igual a x al cubo es esta. Vamos a ponerla. F de x igual a x al cubo tiene esta gráfica. ¿Ok? Tiene esta gráfica, es lo que se llama una parábola cúbica. Y entonces, para ver que es inyectiva, gráficamente hablando, basta con trazar cualquier línea horizontal y ver que corta la gráfica en un único punto. ¿Ok? A la altura que tracemos la línea, cualquiera sea la altura, esto corta la gráfica en un único punto. Esto es lo que geométricamente nos está diciendo que la F es inyectiva. ¿Ok? Por supuesto, si quisiéramos hacerlo algebraicamente, podríamos suponer que f de x1 es igual a f de x2 y concluir que x1 tiene que ser x2. Entonces, fíjense que esto es lo mismo, como es x al cubo, esto es x1 al cubo igual a x2 al cubo. Entonces, si sacamos la raíz cúbica de x1 tiene que ser lo mismo que la raíz cúbica de x2. Y como el índice de la raíz es un número impar, aquí no hay ninguna ambigüedad. La raíz cúbica de x1 es un único... Ah, bueno, esto estaba al cubo. Excusez-moi. Esto estaba al cubo y entonces esto es lo mismo que decir que x1 es igual a x2. ¿Ok? Esta sería la deducción de que esta función es inyectiva. Vale, pero ya que estamos, fíjense que... bueno, esto era de menos 1 a 1, así que tengo que poner aquí, hay que tener cuidado, ¿vale? Digamos que este es el menos 1 y digamos que este es el 1. Bueno, solo para reciclarla. Y entonces hay que borrar el resto porque nuestra función, la receta que nos dan, la receta nos dice que la f tiene dominio. Fíjense que aquí estamos recordando que una misma fórmula se puede usar para definir funciones diferentes. Y de hecho esto va a R, ¿vale? Esto va a R. Entonces en este ejemplo, el dominio de la función es el intervalo este que está aquí, porque así nos lo están especificando. El dominio de la f, en este caso, es este intervalito que está aquí. ¿Ok? Pero bueno, lo que estaba diciendo es válido. Si uno agarra cualquier línea horizontal, va a cortar la gráfica, por supuesto,
cualquier línea horizontal, ahora tenemos dos situaciones. Si esto vale 1, esto vale menos 1. Si trazamos una línea horizontal por encima de 1, pues no va a cortar la gráfica en ninguna parte con estas especificaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso específico, la preimagen de 2 es el vacío. No hay ningún elemento que vaya a parar al 2, porque el dominio es menos 1, 1. O sea, si quisiéramos 2 igual a x al cubo, 2 igual a x al cubo, esto nos diría que x tiene que ser la raíz cúbica de 2, que si sacamos la cuenta, ¿cuánto es la raíz cúbica de 2? Más grande que 1. Entonces no está en el dominio. Espérense que saco la cuenta aquí rápidamente. Vale, raíz cúbica de 2. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 2? Raíz cúbica de 2. 1,26. ¿Ok? Esto es aproximadamente 1,26. Que no está en el intervalo menos 1, 1. Por eso, la preimagen del 2 aquí es el vacío. Pero eso es porque nos han dado, por especificación del problema, este dominio para esta función. Decía que si no se dice nada más que la receta, como ocurre en 3, bueno, aquí además se está especificando cuál es el dominio, pero si nos dieran nada más f de x igual aquí al cubo, entonces uno supone que el dominio es el conjunto más grande posible de números reales para el cual se puede calcular el cubo del número. Como se puede hacer para cualquier número real, el dominio sería todo R. Pero bueno, aquí nos lo están dando. Y entonces el ejercicio, el ejemplo 1 y el 3 nos sirve para recordar que una función es más que una receta. La misma receta nos está dando dos funciones diferentes. Esta función que está aquí abajo en el número 3 está definida para cualquier número real. La función que está en 1 no está definida más que para los números entre menos 1 y 1, incluidos los dos. ¿Ok? Vale. Sin embargo, bueno, vamos a poner el 3 de una vez porque es la misma cosa. Ahora la f va de R en R y simplemente la gráfica no termina. Va de R en R y la receta es la misma, la fórmula es la misma que en el ejemplo 1. Bueno, ahora la gráfica de esto es la parábola cúbica esta, pero completa, sin pararse. Por supuesto, podemos dibujar solamente un pedazo. ¿Ok? Entonces, el dominio de esto es R, dominio de la F es R, pero también la imagen de la F es R, porque he dado cualquier I en R, podemos resolver el problema I igual a X al cubo, que es equivalente a decir, y aquí también tenemos una manera de X de la raíz cúbica de I, que existe como número real porque el índice es impar. Si fuera cuadrado y el I es negativo, entonces ya no se puede calcular. Pero aquí no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, la inyectividad de esta función, estoy haciendo el ejercicio 3 antes del 2. El ejemplo 2 antes del 3. El ejemplo 3 antes del 2. Porque es la misma receta, ¿no? Entonces, nos sirve para dos cosas. Una, para darnos cuenta de que una fórmula por sí sola no necesariamente, una función es más que una fórmula. Y aquí está el ejemplo. Estamos usando la misma fórmula para definir dos funciones. La función cuyo dominio es esto y la función cuyo dominio es todo R. Que si nos dieran únicamente la fórmula, entonces sobreentendemos que el dominio es el conjunto más grande posible para el cual podemos sacar la cuenta. Como se puede elevar al cubo cualquier número real, el dominio sería todo R si nos dijeran solamente la fórmula. ¿Ok? Pero bueno, aquí explícitamente nos están dando que el dominio es todo R. Ahora, vale, inyectiva, como dije antes, si trazamos una recta horizontal a cualquier altura, positiva o negativa, a la altura que queramos, esto va a cortar la gráfica en un solo punto. ¿Ok? A la altura que queramos. Esto corta la gráfica en un solo punto. Esto es la versión geométrica de la inyectividad. Ahora, ¿cómo sabemos que es sobreyectiva? Bueno, vamos a poner la nota aquí para F es inyectiva. Si cualquier
recta horizontal corta su gráfico a lo más en un punto. Por supuesto, en este ejemplo que tenemos aquí, cualquier recta horizontal va a cortar la gráfica de la función, pero si volvemos al ejemplo 1, que tiene la misma fórmula, pero un dominio especificado distinto, aquí podemos tener este tipo de situación, donde hay valores de i, ¿okay?, en la vertical, que no corresponden a ninguna. Por ejemplo, si ponemos aquí el 2, esto no corta la gráfica. Con nuestra gráfica llega nada más hasta aquí, de menos 1 a 1, y aquí también de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? No corta. Entonces, por eso la versión geométrica es: si cualquier recta horizontal corta la gráfica a lo más en un punto, la función es inyectiva. ¿Cómo vemos la sobreyectividad? Bueno, en este caso nos están dando el codominio todo R. ¿Ok? Entonces decíamos que la F es sobreyectiva si su imagen, en este caso, es el codominio. ¿Ok? Que además en este ejemplo es todo R. En este ejemplo es todo R. ¿De acuerdo? Pero entonces para eso necesitamos, geométricamente, sería que cualquier recta vertical corta la gráfica en al menos un punto. Fíjense, si ahora trazamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo ya, el propio eje, el eje Y es un ejemplo de esta situación. El eje Y corta la gráfica de la función en el 0, 0. Pero cualquier otra recta vertical corta la gráfica también en un punto. ¿Ok? Y esto se puede ver, esto se puede chequear para cualquier número real, porque la gráfica no termina. ¿Ok? Entonces podemos chequear la inyectividad. Bueno, si tenemos funciones que se pueden graficar, entonces tenemos una herramienta geométrica. La inyectividad, si cualquier recta horizontal corta la gráfica a lo más en un punto. Y la sobreyectividad, si cualquier recta vertical. Una recta vertical es de la forma x igual, digamos, a y sub 0. Con y sub 0 que tiene que estar ¿dónde? En el codominio. ¿Ok? Tiene que estar en el codominio. Cualquier recta vertical corta de este tipo, pero con y sub 0 en el codominio, corta la gráfica en al menos un punto. Aquí no tiene por qué ser un punto únicamente. Aquí es al menos un punto. ¿Ok? Nos va a ayudar el ejemplo 2. Nos va a ayudar el ejemplo 2 a chequear esto, porque fíjense, el ejemplo 1 y el ejemplo 3, como dije antes, sirven para recordar que el concepto de función es más que una fórmula. ¿Ok? Es más que una fórmula. Misma fórmula, aquí tiene especificado este dominio, aquí el dominio más grande posible, con valores reales y a valores reales. Entonces, estas dos funciones no son iguales. Estas dos funciones no son iguales. Y por cierto, si les cambiásemos el nombre, digamos que a esta, permítame ponerle, vamos a cambiarle el nombre a esta. En vez de llamarla f, vamos a llamarla g. ¿Ok? Es la función g de x, que es x al cubo. Vamos a ponerlo así para poder compararla, porque si decimos que f no es igual a f, estamos usando la misma notación para dos cosas distintas, ¿no? Entonces vamos a rebautizar la función del ejemplo 1, que es la que tiene dominio menos 1, 1, tiene codominio R, ¿ok? Y entonces lo que estoy diciendo es que la función g no es lo mismo que la función f del ejemplo 3. Ejemplo 3, ¿ok?
porque también se llama f la del ejemplo 2, pero estamos ahora discutiendo el ejemplo 1 y el ejemplo 3. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque, vamos a recordarlo aquí, eh, si tenemos una G que va de A en B y tenemos una F que va de C en D, entonces G es igual a F, si y solo si, primero que nada, los dominios son iguales. ¿Ok? Esta es la primera cosa que tiene que ocurrir. Los dominios son iguales. Y para todo X en A, que es el dominio común, entonces las imágenes son iguales. La G de X es lo mismo que la F de X. Debe cumplir estas dos cosas. La G de X es lo mismo que la F de X. Esta es la definición de igualdad de funciones. ¿Ok? Ajá. Sebastián, ¿tienes preguntas? Profe, porque en la primera fue para cada una y en este es para... Ah, no te escuché, Sebastián. Dijiste algo de por qué en la primera, pero no se te escuchó después. Bueno, yo no te escuché. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahorita. Sí, ahora sí. Espérate que le pongo un Porque poquito más. en la Ajá. primera fórmula pusiste el símbolo de la invertida que significa para una, ¿cierto? Y en este pusiste eh, el símbolo que es para todos. Cuando dices en este, ¿a qué te refieres? En esta fórmula, acá ¿Aquí? es ese, el que está un poquito más, ¿Aquí? ese, exacto. Ah, porque aquí, claro, vale, aquí puedo decir que deben ser iguales las imágenes para todo punto del dominio común. Fíjense que el dominio es el mismo, ¿no? Lo primero que tiene que cumplirse es que el dominio es el mismo. El dominio de G es A, el dominio de F es C. Vale. La igualdad de los dominios es uno de los requisitos para la igualdad de funciones. Lo otro que tiene que pasar es que cada punto del dominio común tenga la misma imagen. ¿Ok? Ahora, cuando dices que en el primero donde puse existe, no, no sé si es en Sí, en el otra primero página. decía que el dominio eran todos los reales, pero habías puesto el símbolo de la E invertida, que ¿En dónde? es Aquí. en la anterior. Ay, Aquí. en la anterior, no, una más anterior, qué pena. Vamos a ver. Habías puesto como, no, otro A anterior. ver. No, no era. Pero sí, no, era como, ay, en ese, exacto. Debo, ay, ese, exacto. Sí, también Ah, pertenece a los porque reales, aquí, porque aquí lo haces para cada uno. claro, lo que ocurre es para ver que si esta es la definición de dominio de una función, si no nos dan sino una fórmula. ¿Ok? Esto es si nos dan, bueno, de hecho, tiene que ser consistente aunque nos los den así. ¿Qué es lo que ocurre? Pongamos un ejemplo, pongo otro color aquí para que vean que, por ejemplo, si tenemos aquí f de x igual a raíz de x y no decimos nada más, ¿cuál es el dominio de la f? Entonces, no podemos sacar la raíz cuadrada a números negativos. Bueno, estamos suponiendo también que las funciones de las que estamos hablando, vamos a ponerlo así. Claro, en este caso, esto se refería al ejemplo concreto, a este ejemplo concreto donde A es igual a R, porque podemos calcular esto para cualquier número real. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el dominio aquí? Entonces, el dominio es el conjunto de los números reales para los cuales podemos sacar la raíz cuadrada, para los cuales existe la raíz cuadrada de x, porque estamos pensando en un codominio real. Si le cambiamos el codominio y ponemos los números complejos, entonces otra historia es, pero como estamos hablando aquí en este caso concreto de funciones de R en R, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que el x tiene que ser mayor que cero. El dominio es de cero a infinito. Son los números reales a los que les podemos sacar la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo del existe era una expresión general, que lo que quiere decir es que cualquier número real para el que podamos, esto lo que significa es para el que podamos calcular la f de x. ¿Ok? Dependerá de la fórmula de la f. Entonces, por ejemplo, en este que he puesto aquí, no se puede calcular para negativos.
Entonces, los reales que entran en el dominio son únicamente los mayores o iguales que cero. Pero entonces, ¿qué pasa aquí en esta definición? Bueno, es otra historia porque aquí estamos diciendo que el dominio de la G es A, el dominio de la F es C, y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo son dos funciones iguales? Y entonces esta definición realza lo que vengo diciendo con el ejemplo 1 y 3, que a pesar de tener la misma fórmula, ahora para poder compararla le he cambiado el nombre a la función del ejemplo 1, la he llamado G, pero la fórmula es la misma. La imagen de X es X al cubo. Aquí también la imagen de X es X al cubo. Aquí se llama F, tiene dominio R. Aquí se llama G, tiene dominio menos 1, 1. Entonces, esto también nos sirve para hacer alusión a la igualdad de funciones. ¿Cuándo dos funciones son iguales? No basta que tengan una fórmula igual. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe cumplir es que los dominios sean iguales. El dominio de G es A, el dominio de F es C. Entonces, lo segundo que se debe cumplir es que para cualquier elemento del dominio común, las imágenes sean las mismas. ¿Ok? Esta es la situación. Fíjense que aquí no estamos diciendo para cuáles X existen la cuenta G de X y la cuenta F de X. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que para todo X del dominio, el dominio son, si estamos hablando de funciones reales, pues el conjunto de números reales o el subconjunto de números reales, donde podemos sacar estas cuentas, donde podemos calcular F de X, donde podemos calcular G de X. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, o con esta definición ahora formal, G y F no son iguales, a pesar de que se usa la misma fórmula para definirlas, pero como difieren en el dominio, no son la misma función. ¿Ok? Vale, ahora fíjense que en el caso de 1 y 3, vamos a decir que a pesar de que hemos dejado la misma receta, la misma fórmula, hemos restringido el dominio en el primer ejemplo. En vez de ser todo R, que esto se puede calcular para todo R, hemos puesto menos 1, 1. Pero también podríamos restringir el codominio. Aquí podríamos haber puesto f de menos 1, 1 en R y la fórmula es f de x igual a x cuadrado. ¿Ok? Pero si restringimos el codominio, entonces ahora resulta que esta función va a ser sobreyectiva. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo ese. Vamos a poner ese ejemplo aquí. Que estamos diciendo, miren, f es sobreyectiva ¿cuándo? Cuando la imagen de f, bueno, en este caso estamos hablando de una f cuyo dominio era R. Si queremos poner aquí la fórmula completa, sería de esta manera, suponiendo que la f va de A en el codominio, que es B. Este es el codominio, digamos, para un caso completamente general. Y este, por supuesto, es el dominio. ¿Ok? Cuando la función es sobreyectiva, si su imagen, que es f de todo el conjunto, de toda la imagen, es precisamente el codominio. Entonces, con esta definición y además con la especificación geométrica, si para cualquier valor del codominio, si estamos hablando de una función numérica, se puede graficar, cualquier recta vertical, esto es una recta vertical, ¿ok? Una recta vertical que pasa por el punto y sub 0, 0. Y bueno, y todas las coordenadas ahí de esos puntos es la misma. ¿Ok? Vamos a pintarla aquí por si la mosca. Digamos que es esto. Este es el valor y sub 0. Entonces cualquier punto aquí será un punto de la forma x y sub 0. Esto es una recta vertical. ¿Ok? Entonces vamos a decir geométricamente que la función es sobreyectiva y ahora vamos a pintar un dibujo rápidamente. Teníamos en el ejemplo 2 teníamos f de menos 1, 1 en el intervalo, me parece que 0, 1. Vale. Y la receta es f de x igual a x cuadrado. Vamos a pintarla. Esto es una parábola. Esto es una parábola que hace así. ¿De acuerdo? Este es el menos 1, este es el 1, y esto es el 0, y esto es el 1. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es sobreyectivo? Tenemos que agarrar un i sub 0 en el codominio, que es el intervalo 0, 1, solamente aquí. Y entonces chequear
chequear. Vale, yo puse esto estaba mal puesto. Ya lo arreglo. Ya lo arreglo. Porque lo que tenemos que hacer otra vez es trazar una recta horizontal, no una recta vertical, una recta horizontal. Y esto tiene que cortar la gráfica en al menos un punto. Esto está diciendo, esto está diciendo que en este caso concreto estos dos puntos tienen la misma imagen. Si esto es X y esto es menos X, la imagen de X y de menos X es lo mismo que esto. ¿Ok? Así que arreglo esto. O sea que la versión geométrica de la sobreyectividad también tiene que ver con rectas. Eso es verdad, esto es una recta vertical, pero no es eso no son rectas verticales sino horizontales. Otra vez, cualquier recta horizontal, y entonces pongo la diferencia. Cualquier recta horizontal que es de la forma I igual a I sub 0, pero entonces la diferencia con la inyectividad, y podemos agarrar cualquier recta horizontal, aquí las rectas horizontales son de altura un elemento del codominio. ¿Ok? Y eso tiene que cortar la gráfica en al menos un punto. O sea que, aunque esto es verdad, esto es una recta vertical, esto no es la receta. La receta es cualquier recta por aquí, donde I sub 0 es un punto del codominio. ¿Ok? Un punto del codominio de F. Y bueno, aquí está el ejemplo. Por supuesto, si agarramos una recta a esta altura, fíjense que esta altura, por ejemplo, 2 no está en el codominio. 2 no pertenece al codominio de esta F, porque esto va nada más al 0,1. Y entonces, por supuesto, la preimagen de 2 sería el vacío. No hay ningún elemento en el dominio, en el menos 1, 1, que vaya para el 2. Pero eso no niega la sobreyectividad, porque la sobreyectividad tiene que ver con que la imagen de este conjunto, de este intervalo, sea todo el codominio especificado. ¿Ok? Este es el dominio de nuestra función, dominio de F, y este es el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? A diferencia de la inyectividad, que podemos trazar cualquier recta, y lo que pedimos es que a lo más corte la gráfica en un punto, aquí cualquier recta horizontal, pero a una altura que está en el codominio, debe cortar la gráfica en al menos un punto. ¿Ok? Aquí en al menos un punto. Y entonces aquí uno puede ver que si estamos entre 0 y 1 y trazamos cualquier recta horizontal a una altura por debajo del 1 y por encima del 0, o incluso el propio eje X, que corresponde ahí igual a 0, corta en el 0, 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos puntos de corte. El hecho de que corten dos puntos significa que esto no es inyectivo. ¿Ok? Esto no es inyectivo porque corta en dos puntos. Vale, voy a poner un ejemplo que no estaba. Voy a ponerle 2' para rizar el rizo y ahora tenemos esto. Supónganse que definimos nuestra función de 0 a 1 y con codominio 0, 1 y misma receta, f de x igual a x cuadrado. Entonces ahora esta función es biyectiva. Esta función es biyectiva. Bueno, y de hecho no nos hace falta, bueno, lo dejo así, pero ahora pongo la otra. Esta función es biyectiva porque su gráfica ahora es así. Por supuesto llega hasta el 1 nada más. ¿Ok? Llega hasta el 1 por especificación de la función que tenemos ahí. Pero bueno, podemos quitarle la restricción de 0, 1 y ponerle 0 infinito. Entonces fíjense que ahora cualquier recta, si agarramos una recta horizontal por aquí arriba, esa no nos sirve para negar la sobreyectividad. Si esto es más grande que 1, entonces la preimagen de I sub 0 es el vacío, porque no corta la gráfica en ninguna parte. Esto no niega la sobreyectividad, porque recordemos que la sobreyectividad exige que el I sub 0 tenga que estar justo aquí entre 0 y 1. ¿Ok? Pero si pintamos una recta
que tenga altura entre 0 y 1 corta ahora la gráfica en un solo punto, en exactamente un punto. Entonces esta función ahora es biyectiva. ¿Ok? Entonces la observación es esta. Note que si sub 0 está en el intervalo 0, 1, que es el codominio, entonces I igual a I sub 0, que es la recta, esta es la recta de ecuación I igual a I sub 0. Corta la gráfica de F en un punto. ¿Ok? Como la corta en un punto, tenemos inyectividad. Por supuesto, si nos salimos del 0, 1, como esta recta, no la corta, bueno, eso no niega la inyectividad. La inyectividad dice que cualquier recta horizontal corta la gráfica a lo más en un punto. Pero la sobreyectividad, cualquier recta horizontal de altura, un punto del codominio, un valor entre 0 y 1, corta la gráfica en al menos un punto. Bueno, aquí hace las dos cosas. La corta en exactamente un punto, tenemos una función sobreyectiva. De hecho, vale, con esto termino. 2' sería f de 0 infinito y aquí de 0 infinito. Misma receta, f de x igual a x cuadrado. Entonces ahora la gráfica es como la de antes, pero no termina. ¿Ok? No termina. Esto es igual a x cuadrado, pero solo de 0 infinito. Y otra vez, cualquier recta horizontal que tracemos a una altura y sub 0 mayor o igual que 0, cortará la gráfica en un solo punto. ¿Ok? Cortará la gráfica en un solo punto. Si sub 0 es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces ver que esto es imagen de algún X es lo mismo que decir que resolver este problema. Es decir, y sub 0 igual a x cuadrado, que es lo mismo que decir que x vale la raíz cuadrada de y sub 0. Como y sub 0 es positivo, esto existe. ¿Ok? Esta sería la demostración de que la recta y igual a y sub 0 para un y sub 0 mayor o igual que 0 corta la gráfica en exactamente un punto. ¿Ok? Este es biyectivo. Entonces fíjense que con la misma receta, f de x igual a x cuadrado, hemos construido varias funciones. Esta que hemos restringido el dominio y el codominio, y entonces esta es biyectiva. ¿Ok? Esta también es biyectiva, corta cualquier recta horizontal en un solo punto. Esta, que misma receta. Jorge, ¿tienes preguntas? Profe, pero entonces me confunde la anterior. La anterior debería ser solo inyectiva, ¿no? ¿Cuál? La que tiene el ¿Esta dominio antes de esta. Sí, o esta? porque si esa está restringida por el dominio o por... es así porque esa va de cero a infinito y corta a Sí. cualquier lado, pero usted en otra ocasión nos dijo que si como en la parte de arriba no corta la función en algún lado, entonces es solo inyectiva. Bueno, lo que digo es que la versión geométrica de la inyectividad lo que pide es que cualquier recta horizontal corte la gráfica a lo más en un punto. Entonces, una recta como esta no niega la sobreyectividad y tampoco niega la inyectividad, porque esta recta no corta en ningún punto, pero recordemos que para ser sobreyectiva se pide que la altura de la recta esté en el codominio. Como esta no está en el codominio, no niega la sobreyectividad. ¿Ok? Fíjense que si trazamos cualquier recta horizontal va a cortar esta gráfica, este pedacito, en un solo punto, o no lo va a cortar si está por encima del 1 o por debajo del 0. Vale, eso de cara a la inyectividad. De cara a la sobreyectividad tenemos que hacer lo mismo, pero ahora la altura no puede estar por encima de 1 ni por debajo del 0. Tiene que ser un punto, una altura en el codominio. Profe, por eso, Entonces, profe. O sea, uh-huh. ella puede ser inyectiva y biyectiva, pero en este caso miren que arriba no corta ningún lado, entonces es solo una de las dos. No, porque, vale, la pregunta es si esta recta que no corta a la gráfica contradice la sobreyectividad. ¿Contradice la No, la sobre sobreyectividad? no, porque la sobre cortan las dos.
Exactamente. Esto no contradice la sobreactividad porque está a No, una no, altura no. por encima de 1. No, Pero por eso yo tampoco digo contradice. es Ajá. la inyectiva, esta sería solo inyectiva. No es las dos cosas. Es las dos cosas porque si aplicamos por separado los dos criterios, la inyectiva que dice cualquier recta horizontal corta la gráfica a lo más en un punto. Cualquier recta horizontal y no especificamos a qué altura está la recta. ¿De acuerdo? Cualquier recta horizontal. No especificamos que la altura tiene que estar en el codominio. Cualquier recta horizontal, vale, esta por ejemplo no la corta. Esto no contradice la inyectividad, porque lo corta a lo más en un punto, bueno, lo corta en 0 puntos. Y una como esta, si tenemos una altura entre 0 y 1, la va a cortar exactamente en un punto. Ahora, miren la diferencia con el dibujo este. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, cualquier recta por debajo del 0 no corta la gráfica. Esto no contradice o esto no estaría contradiciendo la inyectividad. ¿Qué sí contradice la inyectividad? Que rectas que están entre 0 y 1 cortan la gráfica en más de un punto. Entonces esta no es inyectiva, pero es sobreyectiva. Vale, esta recta no corta la gráfica, esta recta no corta la gráfica. Bueno, ellas dos no contradicen la sobreyectividad. ¿Por qué no? Porque la sobreyectividad pide que, en este caso, la sobreyectividad pide que el I sub 0, que usamos para definir la recta horizontal, esté en el codominio, que en este caso es el 0,1. Ahora, si nos restringimos a una recta horizontal que esté entre 0 y 1, como cualquiera de estas dos azules, siempre va a cortar la gráfica en al menos un punto. Entonces esta función es sobreyectiva, habiendo restringido su codominio a este intervalo. Pero no es inyectiva porque corta la gráfica en 2 puntos. Con que haya un solo punto donde corte en 2, ya no es inyectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el ejemplo siguiente? Le borramos esta rama. Y entonces restringimos todavía la cosa más y ponemos aquí de 0 a 1 y aquí también de 0 a 1. Y si hacemos eso, ahora nos queda solo este dibujo y viene cualquier recta horizontal cuya altura esté entre 0 y 1, va a cortar la gráfica en un solo punto, una recta como esta. Vale, eso dice que es sobreyectiva, porque cualquier recta que tenga altura en el codominio, entre 0 y 1, la va a cortar. Ahora, para la inyectividad podríamos haber considerado rectas que ni siquiera corten la gráfica, porque la inyectividad pide que cualquier recta horizontal sin ningún tipo de restricciones, como si ocurre en el codominio con la sobreyectiva. La sobreyectiva no podemos coger cualquier recta horizontal, tenemos que coger recta horizontal de altura, algún valor en el codominio. Esa restricción no está cuando en la definición de la versión gráfica de inyectividad. En la versión gráfica de inyectividad, cualquier recta horizontal, lo que pedimos es que corte la gráfica en a lo más un punto. Puede no cortarla como esta. O una incluso por aquí abajo no la corta. ¿Ok? Pero cualquiera que esté entre 0 y 1, altura entre 0 y 1, la va a cortar exactamente en un punto. Cosa que no ocurría aquí. Cualquiera con altura entre 0 y 1 la va a cortar. Bueno, en el 0, 0, la recta I igual 0 la corta solamente aquí, en el punto 0. Vale. Pero cualquier otra que esté a altura mayor que 0 y menor o igual que 1 va a cortar la gráfica en 2 puntos. Entonces esta no es inyectiva, es sobreyectiva, pero no es inyectiva. De hecho, fíjense, aquí lo que estoy diciendo, de hecho, es que la imagen del menos 1, 1 es precisamente el 0, 1. ¿Ok? Que esta es la manera, digamos, algebraica de tener la sobreyectividad. Y geométrica, pues esta aquí. Ahora, ¿cuál es la moraleja de todo esto del 2, el 2', el 2 doble prima? Que restringiendo dominio y codominio, podríamos, como en el caso de f de x igual a x cuadrado, definir una función biyectiva. Y eso va a ser importante porque nos va a permitir llegar vamos a poder definir la función inversa de una función. Pero antes de eso, bueno, estábamos aquí. Ejemplo, en estos tres ejemplos. Y bueno, repasamos la definición de igualdad de funciones. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Antes de hablar de la composición, una cosa muy importante. ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos?
¿Cómo decimos, por ejemplo, que el conjunto de las vocales tiene 5 elementos? Digamos que V es el conjunto de las vocales. A, E, I, O, U. ¿Ok? ¿Cómo decimos que esto tiene 5 elementos? ¿Qué es lo que hacemos? Formalizándolo matemáticamente hablando, lo que hacemos es coger el conjunto, permítame ponerlo así, de 1, 2 puntos, 5. Con 2 puntos significa, esto lo que significa es el segmento inicial este, hasta el 5. ¿Ok? Y establecemos una biyección, si quiere, permítame llamarle beta de biyección, de V en el segmento inicial este. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, podemos decir que a la A le asignamos el 1, a E le asignamos el 2, a I le asignamos el 3, a O le asignamos el 4 y a U le asignamos el 5. Se puede hacer esto de muchas maneras, pero entonces el último asignado es este. Eh, no todas las inyectivas son sobreyectivas, ¿eh? No todas las inyectivas son sobreyectivas y vamos a poner, antes de seguir con esto, para que vean, eso es una buena pregunta, ¿eh? La moraleja en realidad es que podemos jugar con el dominio y el codominio. Miren esta misma función, vamos a poner aquí una función que vamos a llamar G y la vamos a definir de 0 infinito en R con la misma receta. La gráfica de G es la misma gráfica, de hecho, fíjense que con la definición que hemos dado de igualdad de funciones, la f es igual a g. Sin embargo, esta no es sobreyectiva porque una recta por aquí abajo no corta, esto no corta la gráfica de g, ¿ok? Que es la misma gráfica que de la f. Exactamente, solo la corta arriba. Por eso, si restringimos el codominio a 0 infinito, entonces ahora sí la hacemos biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque aquí hay una sutileza. Hemos definido la igualdad de dos funciones en términos de igualdad de dominios e igualdad de las imágenes. ¿Ok? Vale. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja de 2, 2' y 2 doble prima? Que restringiendo dominio y codominio para una misma receta podríamos, en algunos casos, definir una función biyectiva. Pero bueno, entonces ahora estamos con la pregunta de cómo contamos. Esta es la pregunta. ¿Cómo? En realidad, ¿cómo formalizar el contar? Esta es porque cómo contamos desde primaria lo hacemos con los dedos. Exactamente. Sí, en principio tenemos esa herramienta de jugar con el dominio, restringirlo, el dominio, el codominio, y podríamos sacar una función biyectiva. De hecho, es lo que pasa con las funciones trigonométricas, las funciones seno, coseno, la propia tangente. Hay que restringir el dominio para poder obtener las funciones inversas. Pero bueno, ¿cómo contamos entonces? ¿Cómo formalizamos esto de contar? Lo que estamos haciendo ahora en el lenguaje de las funciones es estableciendo una biyección, una función inyectiva. Cada letra de cada vocal va a parar a un único, bueno, mejor dicho, como es una función, por supuesto que cada vocal va a parar a un único número, del 1 al 5, pero eso es por definición de función. La inyectividad es que vocales diferentes tienen imágenes diferentes. Ninguna otra vocal, aparte de la A, le corresponde el 1. Y así para cada uno de los cinco números. Eso es una función inyectiva. Y no nos sobra ningún número tampoco. ¿Ok? Cada número del 1 al 5 es imagen de alguna vocal. Esto es una biyección y así es como contamos. ¿Ok? Una cosa interesante la vamos a decir ahorita. ¿Qué pasa si los conjuntos son infinitos? Porque entonces vamos a tener una cosa
no paramos de contar, no paramos esta asignación. Pero bueno, el teorema, ¿qué es lo que dice? Que si A y B son conjuntos finitos, ¿ok? N elementos, M elementos, y F es una aplicación es lo mismo que función, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Si F es inyectiva, el número de elementos de A es menor o igual que el número de elementos de B. Si F es sobreyectiva, el número de elementos de A es mayor o igual que el número de elementos de B. Y si F es biyectiva, tiene la misma cantidad de elementos, que corresponde a esto que he puesto aquí. Para contar las vocales, establecemos una biyección entre el conjunto de vocales y el segmento inicial de los naturales, este que está aquí, del 1 al 5. ¿Ok? Pero claro, aquí estamos hablando de dos conjuntos que pudieran ser no numéricos. Y entonces contamos estableciendo una biyección con un segmento inicial de los naturales. Pero aquí estamos diciendo que hay una biyección, que estos dos tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, para poder entender esto, finalmente, para formalizarlo, necesitamos hablar del concepto de composición. ¿Ok? Concepto de composición. Si tenemos tres conjuntos A, B y C, ¿ok? Conjuntos cualesquiera, y tenemos una función que va de A en B, la F, y la G va de B en C, entonces vamos a poder considerar la composición de G con F, que va de A en C. El dibujo aquí está mejor. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C. La F es una función que va de A en B. Y la G va de B en C. Entonces, la función compuesta que se denota así, primero ponemos la que aplicamos primero F y después aplicamos G. Entonces escribimos así. Fíjense que alfa por F va a parar al -1 y por G va a parar al sigma. Así que en la composición de F, de G con F, de alfa, esto es el sigma. ¿Ok? Primero va a parar a -1 y después va a parar a sigma. Por ejemplo, el beta, G compuesta con F, aplicado a beta, primero va a parar al 0 y después va a parar al ρ. Así que esto es ρ. La composición evaluada en gamma va a parar al 0 y después va a parar al ρ. Así que estos dos tienen la misma imagen. ¿Ok? Fíjense que ningún elemento del dominio de F va a parar a tau, porque ningún elemento de A va a parar al 2. ¿Ok? Entonces ningún elemento va a parar al tau. De manera que la imagen en este caso de G compuesto con F es precisamente el conjunto sigma ρ. ¿Ok? Esa sería la imagen. ¿Ok? Y el dominio, como es una función que va, fíjense que esto va de dónde a dónde, esto va de A en C. Así que el dominio de la composición B compuesta con F es el dominio de la F, que en este caso es el A. ¿Ok? Entonces, vale, la composición es simplemente aplicar una función y después otra, seguidamente. ¿Ok? Pero para poder hacer eso, es necesario que el dominio de la G sea el codominio de la F. Para poder aplicar esto, el codominio de la F tiene que ser el dominio de la G. Si no, no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Vale, y la composición, pues, nos va a llevar al concepto de función inversa. Por ejemplo, vale, aquí tenemos la función raíz cuadrada definida en todo el dominio más grande que tiene es el cero infinito. No se puede sacar por los negativos. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros definimos, por ejemplo, vamos a llamarla h? ¿Qué pasa si definimos h de la siguiente manera? Definimos h como la función que va de r en r dada por elevar al cuadrado. Entonces, fíjense que vamos a poder componer
H con F. H compuesta con F, ¿qué es lo que va a dar? Bueno, esto es H evaluado en F de X. H evaluado en F de X, ¿qué hace la H? Pues eleva al cuadrado el argumento. Así que esto va elevado al cuadrado. ¿Y qué hace la F? Saca la raíz cuadrada. Así que esto es la raíz cuadrada elevado al cuadrado y esto da X. ¿Ok? Esto da X. ¿Se puede componer al revés? Pregunta. ¿Se puede componer al revés? Existe F compuesta con H. Bueno, fíjense que el dominio, el codominio de la H, tal cual está escrito aquí, es todo R, que no coincide con el dominio de la G. Entonces, así como está escrita, no se puede, no existe esta, porque el dominio de la F no es lo mismo que el codominio de la H. Uno es todo R y el otro es de 0 a infinito. ¿Qué problema da esto en realidad? Bueno, ¿qué problema da esto en realidad? Eh, bueno, aquí hay una sutileza, porque en realidad esto siempre es mayor o igual que 0. Esto siempre es mayor o igual que 0. Vale. De hecho, entonces lo que importa es la imagen en realidad. Vale. Así que refino el criterio anterior. La respuesta es que sí, porque en realidad, a pesar de que aquí hemos puesto como codominio R, en realidad la imagen de H, en realidad es el 0 infinito, que sí que es el dominio de la F. Entonces, vale, aquí lo que importa, refino esto, ¿vale? Refino esto. Aquí lo que importa es que la imagen de la F esté contenida, esto es lo que importa, en el dominio de la G. Esto es lo que importa. En realidad, no tiene por qué ser la imagen de F igual al codominio. La imagen de F no tiene por qué ser, el dominio de G no tiene por qué ser el codominio de F, lo que importa es la imagen. ¿Ok? Y entonces la respuesta es que sí, una vez que uno se da cuenta que en realidad la imagen de H es esto aquí. Y si lo componemos al revés, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre con F compuesta con H de X? Pues que esto es F evaluado en H de X. ¿Qué hace la F? Pues saca la raíz cuadrada. ¿Y qué hace la H? Eleva al cuadrado. ¿Ok? Y esto da, estrictamente hablando, esto da el módulo de X. ¿Ok? Porque el dominio de H es todo R. Y este símbolo que está aquí, se refiere a la raíz positiva. Raíz positiva. Como estamos hablando de un elemento del dominio de H y podría ser, el X podría ser negativo, aunque el X cuadrado sea siempre mayor o igual que 0, el X podría ser negativo. O simplemente que menos por menos da más y se cancela el signo negativo. Pero entonces a la hora de sacar esta cuenta, aquí tenemos un módulo de X. No nos da exactamente lo mismo las dos composiciones. Por una parte tenemos X, por otra tenemos el módulo de X. Esto lo que va a significar es que vamos a tener que restringir el dominio de la H para que sea exactamente X. Y entonces vamos a tener la función inversa. Pero bueno, eso lo vamos a ver inmediatamente. Vale, entonces así como está escrito aquí, para ver dos composiciones cualesquiera, qué cosa es compuesta con F. O la F saca la raíz cuadrada y la G eleva, es la exponencial. Vale, entonces esto es G a la raíz de X. ¿Ok? Se puede hacer la otra composición. ¿Qué cosa es F compuesta con G? Bueno, la G
es e a la x, que es un número no negativo. E a la x siempre es positivo. Por si las moscas, e a la x es así. ¿Ok? Esto es 1, esto es igual a e a la x. Así que siempre es, ni siquiera es 0, siempre es positivo. De modo que podemos sacar la raíz cuadrada y no hay ningún problema. Este ejemplo sirve para ilustrar que aunque estuviesen definidas las dos composiciones, no siempre son iguales. De hecho, esto no es igual a esto. ¿Ok? Podrían no ser iguales. De manera que podríamos decir que la composición no es conmutativa. ¿Ok? Este ejemplo además nos dice eso. La composición no es conmutativa. Un teorema importante que tiene que ver con nuestra clasificación de funciones en inyectivas, sobreyectivas, biyectivas y la composición es esto. Si f y g son inyectivas, y bueno, aquí está escrito de manera que podamos componerlas, ¿ok? Si la f y g son inyectivas, la composición también. Si la f y g son sobreyectivas, la composición también. Y una muy importante, si la f y g son biyectivas, entonces la composición también es biyectiva. Y en el caso especial de las biyectivas, vamos a tener lo que se llama la función inversa. ¿Ok? Pero bueno, antes de definir la función inversa, que vamos a definir aquí abajo, hay que definir lo que se entiende por la aplicación identidad. La identidad asociada al conjunto A simplemente manda A en A. ¿Ok? O si quisiéramos, la identidad de X es X. Y esto es así para todo X en A. ¿Ok? Esa es la función identidad. Manda X en X. Ahora, si A y B son dos conjuntos cualesquiera, entonces f de A en B es biyectiva si y solo si, esto es, existe una única G de B en A. Ahora, fíjense, la f va de A en B. Esta va de B en A. ¿Y qué propiedad tiene esa G? Que además es única. Que compuesta con F es la identidad de A. Y la composición al revés también existe y es la identidad de B. ¿Ok? Fíjense que aunque la receta es la misma, manda X en X, la identidad de A lo hace para todos los puntos de A. La identidad, por eso se le pone aquí la letrica abajo. La identidad de B hace exactamente lo mismo, la receta es la misma, pero para todos los puntos de B. ¿Ok? Entonces, si tenemos un par de conjuntos cualesquiera y una aplicación de A en B, esa aplicación es biyectiva si y solo si, este teorema lo que nos está dando es una equivalencia. Si y solo si existe la aplicación inversa, que es la única G que cumple, que compuesta con F da la identidad de A y F compuesta con ella da la identidad de B. ¿Ok? Esa es la aplicación inversa. Entonces, como es única, recuerde que este simbolito existe con un signo de exclamación, significa que es única. Existe una única función, como es única, la vamos a bautizar como f a la menos 1. Entonces, vale, aquí hay un ejemplo quizás artificial, pero, por ejemplo, si tenemos f de el cero infinito en el cero infinito, dada por f de x igual a x cuadrado, y tenemos la g también de cero infinito en cero infinito, dada por g de x igual a raíz de x. Entonces ahora sí la composición de g con f, aquí sí que coincide con la composición de f con g. Fíjense que a y b son el mismo conjunto y esto no es más que la identidad. ¿Ok? Bueno, uno podría poner aquí la identidad del cero infinito. De manera que la función inversa, f a la menos 1 de x, es precisamente la g de x, raíz de x. Pero también es verdad que g a la menos 1 de x es x cuadrado. ¿Ok? Entonces, una es la inversa de la otra. Vale, este es un ejemplo donde se puede ver que restringiendo dominio y codominio,
podemos llegar a quedar la identidad. ¿Qué quiero decir con esto de quedar la identidad? Bueno, aquí estaba el ejemplo este con el h, que va de r en r, y lo que hace h es elevado al cuadrado. La f estaba restringida porque ni modo, no puede calcularse para números negativos, pero no está restringido aquí el codominio. Esto no es lo importante es que aquí no está restringido el dominio, y entonces cuando hacemos la convolución en el otro sentido, no nos da x, sino un módulo de x, porque aquí para h la x puede ser negativa, no pasa nada. El cuadrado de menos 1 es 1, pero si hiciéramos la cuenta aquí, esto daría valor absoluto de menos 1, que no es el número que hemos puesto aquí. Si ponemos menos 1 aquí, aquí no nos da menos 1, sino que nos da valor absoluto de menos 1, que es 1. Entonces no es lo mismo la composición en un sentido que en el otro. Jorge, ¿tienes preguntas? Profe, antes de continuar, yo quiero aclarar algo. ¿Cuándo estamos hablando de un dominio y un codominio? Porque la flecha esta de, como el entonces, en algún momento yo veo que hace referencia al dominio y codominio, pero en otras hace referencia como a función. Vale, aquí para un ejemplo cualquiera, esto hace referencia a una función, una aplicación, y escrita así, esto es el dominio de la f. El dominio de la f siempre es el conjunto que ponemos aquí, y este es el codominio de la f, siempre, ¿ok? Si hablamos de una aplicación o una función, el codominio es el conjunto que ponemos aquí, el dominio es el conjunto que ponemos aquí, y el codominio es este, ¿de acuerdo? Entonces aquí, a diferencia del último ejemplo donde podemos invertir, el h, que es elevado al cuadrado, cuando lo componemos f con h, no nos da x, sino un módulo de x. Y la razón es que hemos puesto aquí un dominio muy grande. Pero si queremos hablar de inversa, entonces sí que restringiendo todo, ¿ok? Fíjense que aquí podríamos haber puesto r, pero si ponemos r, entonces vamos a tener un problema. Bueno, nos daríamos cuenta que lo que importa es la imagen. La manera de solucionar esto es restringiendo las dos cosas. Y entonces ahora sí es verdad que la composición da la identidad. ¿Okay? F compuesto con G y G compuesta con F de X da X al final. Otro ejemplo importante aquí es F de X igual a la exponencial. La F va de R en el cero infinito. Esto nunca vale cero. Y la G, por ejemplo, logaritmo neperiano de X, que va justamente del cero infinito en R. ¿Ok? Y aquí pasa lo mismo. La inversa de la exponencial es el logaritmo neperiano y la inversa del logaritmo neperiano es la exponencial. ¿Ok? Que lo que viene a decirnos es que si agarramos a la logaritmo neperiano de x, esto nos da x, y si hacemos logaritmo neperiano del exponencial, esto nos da x también. ¿Ok? Y por cierto, como dije, la gráfica de la exponencial es así. Si hacemos aquí la recta y igual x, entonces la gráfica del logaritmo es esta. Sería igual a la x, y esta gráfica es igual logaritmo neperiano de x. Pintadas las dos en la misma. Sí, sí, sí. Es para la base E. ¿Ok? Para la base E. Aquí también podemos poner un ejemplo que se deriva de este. Podríamos poner f de x con el mismo dominio que antes. Ponerle a la x con a mayor que 0. Bueno, aquí lo que ocurre es que en realidad esto se define como e elevado a la logaritmo neperiano de a la x. Esto es lo mismo que e elevado baja el exponente por propiedad del logaritmo neperiano de a. Y la g sería el logaritmo en base a de x. ¿Ok? Pasa lo mismo, f va de r en el intervalo 0 infinito y g va del 0 infinito en r. ¿Ok?
Y otra vez la F compuesta con G es la identidad, pero esto es la identidad del cero infinito, mientras que la G compuesta con F es la identidad de R. ¿Ok? Pues no son iguales, el dominio y el codominio no son iguales. De hecho, el cero infinito es la imagen de F. ¿Ok? Cero infinito es la imagen de F. Y R es la imagen también del... ¿Y qué diferencia hay con las otras gráficas? Pues no lo notamos. Esto es igual a la X. Y si esta es la recta, igual a X. El logaritmo en base a... Bueno, en realidad aquí hay una pequeña diferencia, porque este dibujo que estoy haciendo es en realidad logaritmo en base a de X. Esto en realidad es para A mayor que 1. Si A es menor que 1, las gráficas cambian. Pero bueno, eso lo repasaremos en cálculo. Solo estamos poniendo aquí algunas funciones inversas. Por supuesto, pongamos una tercera tanda, una cuarta. Si f de x es x al cubo, con su dominio que es r y dominio de f todo r, y la imagen también es todo r, ¿ok? Entonces la inversa de f es la raíz cúbica. ¿Ok? Esta es la inversa. De hecho, para el ejercicio que pusimos al principio, f de x igual, vamos a ponerlo en general, mx más b, digamos con m distinto de 0, una recta cualquiera, la inversa es literalmente igualar esto ahí, igualamos ahí y aislamos la x. Y menos b partido m. Y volvemos a cambiar el nombre de la variable, así que será x menos b partido m. Esta es la función inversa, que es otra recta. La inversa de una recta es otra recta, con pendiente 1 partido m. Y ordenada en el origen, menos b partido m. ¿Ok? Es otra recta. La inversa de una recta es otra recta. Vale. Ok, entonces, a ver qué más dice aquí. Bueno, esto es un ejemplo un poco artificial, ¿eh? Esto es un ejemplo un poco artificial. ¿Qué dice? Tenemos aquí justamente para conjuntos finitos, para que pueda haber una biyección, tiene que tener el mismo número de elementos. De hecho, la definición de mismo número de elementos es que existe una biyección entre ellos. Entonces, vale, entonces dada por f de alfa es tau, f de beta es sigma y f de gamma es rho. Entonces la inversa hace al revés. Manda rho en gamma, sigma en beta y tau en alfa. Eso es lo que hace la inversa. ¿Ok? Y eso es lo que hace la inversa. Ahora, quiero terminar esta parte diciendo por qué si el cardinal de A, por qué si existe una biyección, si existe f de A en B, biyección, vamos a suponer que A y B finitos, ¿ok? Porque si existe una biyección, el cardinal de A es igual al cardinal de B, ¿ok? Entonces, supongamos, como son finitos, supongamos que el cardinal de A es n, ¿ok? Supongamos que el cardinal de A es n. Eso significa que existe una biyección de A en el segmento inicial 1, 2 puntos n. Recuerden que esta es la notación para el conjunto 1, 2, 3 hasta n. Hay una biyección, ¿ok? Biyección. Vale, vamos a ver que B también tiene n elementos. Entonces, hemos supuesto que hay una biyección de A en B, ¿no? Entonces acá el teorema anterior dice, ¿vale? Como existe, como f de A en B es biyección, existe
la f a la menos 1 que va de B en A, que también es biyección. También es biyección. ¿Ok? Y entonces ahora estamos listos para, usando composición, construir una biyección desde B hasta el segmento inicial este que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí vamos con la inversa de F y aquí vamos con beta. De manera que esto será beta compuesta con F a la menos 1, como ambas son biyecciones. Esto es una biyección. Es una composición de biyecciones. Y por lo tanto el cardinal de B también es N. ¿Ok? Quiero decir con esto que uno cuenta estableciendo biyecciones con un segmento inicial de los números naturales. Pero también tenemos el concepto de ¿y qué pasa si dos conjuntos que no son sus conjuntos naturales eh, son biyectivos? ¿Tienen la misma cantidad de elementos? Bueno, para conjuntos finitos la respuesta es que sí. Para conjuntos finitos la respuesta es que sí. Vale, termino con esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el cardinal de A no es un número natural o cero? Es decir, cardinal de A infinito. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo contamos? Es la pregunta. ¿Tiene sentido contar? Pongamos un ejemplo para que veamos qué es lo que pasa. Digamos que el conjunto A es el conjunto de los números pares. ¿Ok? Conjunto de los números pares, el 2, el 4, el 6, etcétera. El enésimo es el 2n y así va. ¿Ok? ¿Qué haríamos para contar? Si tuviéramos un número finito, pues empezaríamos 1, por ejemplo, 2, 3, etcétera. Y de hecho este sería el enésimo. ¿Ok? ¿Qué pasa si no paramos, si no consideramos un trozo de los pares, sino que los consideramos todos? Pues que esto no termina tampoco. Entonces vamos a decir, como antes, A es numerable, de hecho infinito numerable. A es infinito numerable si existe una biyección, como antes, digamos beta, de A en el conjunto de los naturales. ¿Ok? Si existe una biyección entre A y el conjunto natural. Antes hablábamos de un segmento inicial. Si son las vocales, pues contamos con los números del 1 al 5. Si son las letras del alfabeto, con los números del 1 al 26. ¿Ok? Y así para cualquier conjunto finito. Pero ¿qué pasa si A tiene infinitos elementos? Bueno, tenemos el concepto de infinito numerable, que requiere que existe una biyección entre A y N. Y en este caso, decimos que el cardinal de A es el cardinal de los naturales, que lo hemos bautizado como, bueno, lo bautizó Cantor como Aleph 0 o Aleph null, Aleph 0. ¿Ok? Pues lo que acabo de decir aquí nos está diciendo que el conjunto de los números pares, el cardinal de los pares, el cardinal de los pares es Aleph 0 también. ¿Qué esto que tiene de ajá, exactamente, sí, ya vamos a poner ese ejemplo también. Bueno, esto es Aleph 0, ¿eh? No es N sub 0, sino es la letra griega, la letra hebrea Aleph, algo así. La letra griega hebrea Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo.
¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Porque esta correspondencia biunívoca, esta biyección no se para. ¿Qué cosa es lo sorprendente aquí? En comparación con los números, con los conjuntos finitos, que el conjunto este de los pares, 2n, es un subconjunto propio de los naturales. Hay infinitos, exactamente, exactamente, Celestino. Uno podría pensar intuitivamente que falta la mitad de los naturales, que son los impares. Y de hecho los propios impares, vamos a ponerlo así, 2n menos 1, que es el conjunto de los números de la forma 2n menos 1, donde n es natural, también tiene cardinal Aleph 0. ¿Y cómo probamos eso? Bueno, establezcamos esta biyección. La biyección de los impares, lo denotamos así, en los naturales, manda el número impar 2n menos 1 en el número n. Y esto es una biyección que no se acaba. ¿Ok? Así que los pares, los impares y el propio n tienen la misma cantidad de elementos. El n sub 0, que esto sí que es el conjunto de los naturales con el 0 nada más, si le agregamos un solo elemento. Estos son los naturales con el 0. ¿Ok? También tiene como cardinal al F0. ¿Por qué? Bueno, porque podemos agarrar aquí el n y le asignamos el n más 1. Empezamos con el 0 que va para el 1, el 0 va para el 1, el 1 va para el 2, etc. Y el n va a parar al n más 1. Esto también es una biyección. Así que n sub 0, que tiene un elemento más, diríamos, pues resulta que... Vale, y termino con esto que está aquí. El cardinal de los enteros también es Aleph 0. El cardinal de los racionales, que parecen muchísimos más, también es Aleph 0. ¿Ok? Y aquí está la novedad. Pero el cardinal de R es más grande que Aleph 0. ¿Ok? R es no numerable. Numerable, infinito numerable significa que se puede establecer esta correspondencia. Aquí no he dado la correspondencia, pero aquí tienen unos ejemplos. Ah, bueno, de hecho, voy a dar la correspondencia para los enteros. Los enteros los podemos partir así. Los podemos partir como los negativos y los positivos con el 0, que es lo mismo que los números naturales. Y entonces estos los podemos mandar a los impares y esto lo podemos mandar a los pares. ¿Ok? Y así obtenemos una biyección. Quiero decir, menos n lo mandamos a 2n menos 1 y el número n natural o 0 lo mandamos a 2n. ¿Ok? Y entonces esto cubre todos los números naturales. Esto cubre todos los números naturales. Unos van a los pares, otros los impares. Y así tenemos que el cardinal de z también es Aleph 0. Este sí no lo hago, que es un poquito más delicado, pero también pasa lo mismo. Ahora, el de R ya es más grande que Aleph 0. De hecho, esto fue lo que le dio una importancia capital a la teoría de conjuntos de Cantor, porque mostraba, de hecho, hay diferentes infinitos, ¿no? Hay diferentes infinitos. Vale. Hay diferentes infinitos. Teorema. El cardinal de partes de A siempre es más grande que el cardinal de A. Y esto vale para cualquier conjunto A. Entonces, eso quiere decir que el cardinal
en particular, si ponemos aquí, bueno, vamos a poner n. El cardinal de n es más chiquito que el cardinal de partes de n. Y esto es más chiquito que el cardinal de partes de n. Y que es más chiquito y así podemos seguir. ¿Ok? El cardinal de partes de n es lo mismo que el cardinal de los reales. Pero entonces aquí tenemos una secuencia infinita de infinitos. Vale. Bueno, vamos a aterrizar otra vez en combinatoria. Vamos a contar, vamos a seguir contando, pero en el contexto finito. ¿Ok? Vale, entonces lo que he dicho es que como contamos, establecemos una biyección entre, si estamos hablando de conjunto finito, entre los elementos de ese conjunto finito y un segmento inicial de los naturales. De hecho, vamos a decir que finito si podemos encontrar un segmento inicial de los naturales con el que poder establecer una biyección entre el conjunto y ese segmento inicial. Si no existe un segmento inicial, pueden pasar dos cosas. O que podemos poner en correspondencia con todos los naturales, como el caso de los pares, los impares, los enteros, los naturales con el cero, o los mismos racionales que nos dijimos cómo. O de entrada no se va a poder poner una biyección entre el conjunto, por ejemplo, como los reales y los números naturales. Tenemos una cosa más grande todavía. Y el teorema anterior nos dice que podemos ir construyendo conjuntos cada vez más grandes, tomando partes de partes de partes, porque esto es verdad. ¿Ok? Esto es verdad. Esto es un teorema. El conjunto de partes de A tiene un cardinal más grande que el propio conjunto A. Entonces, si lo aplicamos al conjunto de los números naturales, por ejemplo, esto es Aleph 0, esto es Aleph 1, Aleph 2, etcétera, etcétera. Por eso lo del 0 debajo, porque no es un único infinito. Vale, vamos entonces ahora a contar. Vamos a ver varias fórmulas combinatorias para hablar de permutaciones, combinaciones, variaciones. Esto lo vamos a usar incluso en probabilidades. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora estamos aterrizando el conteo en el reino de lo finito. Y vamos a ver algunas fórmulas para contar cosas. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, Cantor y sus cosas, dice Daniel. De hecho, Hilbert, un matemático, uno de los últimos matemáticos universales que ha habido en la historia de la matemática, dijo que nadie nos echaría del reino del paraíso de Cantor. Sí, sí, lo que hizo es muy importante. Tiene tela, muchísima tela para cortar, por supuesto que sí. Pero bueno. Entonces, ¿a qué vamos a llamar una permutación sin repetición? Ahora vamos a recordar cosas que seguramente vieron hace tiempo. Y esta expresión que está aquí es muy importante, porque tendremos con repetición, tendremos sin repetición. Permutaciones sin repetición de un conjunto A de n elementos. Estamos hablando de un conjunto finito que tiene n elementos. Como siempre, son diferentes. Si es un conjunto, los elementos son diferentes. ¿Okay? ¿Qué es una permutación? Es cualquier reordenación o cualquier ordenación que se pueda hacer con esos elementos. Por ejemplo, si quisiéramos preguntarnos, voy a directo al ejemplo este. Tenemos estas cuatro letras, las primeras cuatro letras del alfabeto. ¿De cuántas maneras podemos listar este conjunto? Por ejemplo, bueno, aquí está una, empezando A, B, C, D. Otra podría ser A, B, D, C. Y así sucesivamente. ¿Cuántas hay? Bueno, la conclusión que vamos a sacar es que hay 24. ¿Ok? ¿Y cómo los vamos a contar? Esa es un poco la idea de la definición que está arriba. De hecho, ya tenemos una primera pregunta. ¿De cuántas maneras podemos listar un conjunto? Como cuando hablamos de conjuntos no importa el orden. Cuando hablamos de conjuntos, el orden no importa. Entonces podríamos listar esto de varias maneras. Lo que estamos haciendo ahora mismo es contando de cuántas maneras exactamente podemos listar un conjunto de n elementos. Como es un conjunto, por supuesto que son diferentes. Todo de diferentes aquí es redundante. ¿Okay? Lo que pasa es que se ha puesto porque después veremos
permutaciones con repetición, y entonces ahí sí, porque eso se pueden repetir elementos y ya no van a ser diferentes. Pero bueno, si estamos hablando de conjuntos, sus elementos son diferentes. Entonces podemos pensar que el contexto o uno de los problemas que resuelve o que responde la pregunta de cuántas reordenaciones posibles hay, una de las preguntas que responde es de cuántas maneras distintas podemos listar los elementos de un conjunto de n elementos. Jorge, ¿tienes preguntas? Profe, ¿eso en qué tiene diferencia en lo que ya habíamos visto con las combinaciones de, eso es igual a 2 en este caso la 4? Las combinaciones van a aparecer ahora. Las combinaciones Pero van tiene a... algo que ver con eso, porque si aquí es diferente el valor, la permutación. Sí, aquí si A tiene n elementos, habíamos dicho que partes de A tiene 2 a la n elementos, y esto lo vamos a conectar con una de las fórmulas que vamos a dar un poquitico más adelante, que son las combinaciones precisamente. ¿Ok? Se va a llamar las combinaciones sin repetición, y lo vamos a conectar con eso. O sea que ahora vamos a dar un sentido muy preciso a la palabra combinación, que antes podríamos haberla usado de una manera quizá simplemente como sinónimo de alguna otra palabra. Aquí vamos a dar una definición muy específica. O sea, una permutación sin repetición de un conjunto A de n elementos diferentes, que vamos a permitir que se repitan elementos, pero ya no será un conjunto, consiste en cualquier ordenación que se pueda hacer de esos n elementos. ¿Ok? Teniendo en cuenta que el orden de secuenciación, el orden en que los listemos, importa. El orden importa. El orden importa. ¿Ok? Entonces podríamos pensar que estamos metiendo esos n elementos en n cajas. ¿Ok? Como no los vamos a repetir en la primera caja, yendo de izquierda a derecha, podemos meter cualquiera de los n. Aquí hemos metido uno de esos n. ¿Ok? En la segunda caja podemos meter cualquiera de los restantes, y los restantes son n-1. En la tercera, cualquiera de los restantes, que son n-2, porque ya hemos metido dos en la primera y segunda caja. Y así sucesivamente hasta el último, que nos queda un solo elemento. Ahora, todas las formas posibles de hacer esto se obtienen multiplicando precisamente estos números de elementos. N por n-1 por n-2, y de ahí sale la definición del factorial. De hecho, n factorial es n por n-1 por n-. Así obtenemos todas las permutaciones de n elementos, ¿ok? Que vienen a ser todas las formas de reordenar o todas las formas de listar esos n elementos, ¿ok? O incluso podríamos pensar en, si hablamos de palabras, podríamos pensar en palabras formadas con exactamente n letras distintas, y aquí sí que vale el énfasis de distintas, porque las letras podrían ser iguales. Si tenemos n letras distintas, ¿cuántas palabras, entendiendo palabras como anagramas, no importa que no tengan sentido semántico, sino una cadena de n letras? Entonces aquí también, este es otro problema que podríamos resolver. Entonces las permutaciones son n factorial, que se define como n por n-1 por n-2 hasta 1, y podemos entenderlas o deducirlo de la distribución en n cajas de los n elementos, empezando por la izquierda. Ahí podemos meter cualquiera de los n, después cualquiera de los que quedan, que es n-1, cualquiera de los restantes, que es n-2, etc. Y al final nos queda uno solo. No sabemos cuál es, pero entonces, ¿cómo contamos todas las posibles permutaciones? Pues se multiplican. ¿Ok? Por ejemplo, podemos listar los elementos del conjunto A, B, C, D, de 4 factorial formas, es decir, 24 formas de dar este conjunto. ¿Ok? Son listas aparentes de orden distinto, pero como para un conjunto no importa el orden, todas esas formas van a dar el mismo conjunto. ¿Ok? Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de palabras, entonces ahí sí ya dos palabras de estas no son iguales, porque además de tener la misma longitud y la misma letra, tiene que tener en la misma posición. ¿Ok? Vale.
permutaciones con repetición. Vale, tenemos n elementos otra vez, pero ahora tenemos r tipos diferentes de elementos. Tenemos r tipos diferentes de elementos y para cada tipo i vamos a tener ni elementos de tipo i, elementos iguales. Por ejemplo, aquí podríamos estar pensando en n. Vamos a poner, miremos el ejemplo este antes de ver la fórmula. Fíjense, damos esta palabra inicial, que ya esto no se puede mirar como un conjunto, porque si pensamos en las letras de esta palabra, no tiene caso poner AA, B, B, B y C, porque esto como conjunto es exactamente lo mismo que A, B, C. No hay más que 3 letras. Solo que la A está repetida 2 veces, la B 3 veces y la C una sola vez. Entonces, como no hay ningún problema con el concepto de palabra, ahí se repiten letras, no pasa nada, esto no es un conjunto. Si lo miramos como un conjunto, es nada más ABC. ¿De acuerdo? Aquí hay una sutileza. Pero, bueno, no es familiar el concepto de palabra. ¿De cuántas maneras distintas podemos reordenar las letras de esta palabra tomando las 6 letras que tiene? ¿Ok? Tomando las 6 letras. ¿De cuántas maneras distintas podemos reordenarla? Bueno, pues entonces la fórmula es esta. Si todas las letras fueran diferentes, tendríamos 6 factorial formas. ¿Ok? Porque sería una permutación como antes, si todas las letras fueran diferentes. Digamos que para lograr eso podríamos distinguir, poner A1, A2, B1, B2, B3. Y entonces ahora ya no es lo que estamos distinguiendo B1 de B2 y de B3. Y entonces el número total de reordenamientos de estas 6 letras ahora distinguidas sería 6 factorial. Pero resulta, por ejemplo, que si ponemos aquí la palabra ahora con las letras distinguidas, A1, A2, B1, B2, B3, y aquí sé que no hay más que una, y ponemos aquí A2, A1, B1, B2, B3, C. Estas dos palabras, cuando le borramos los subíndices, resulta que son la misma. Aunque aquí ha habido un reordenamiento de las dos letras AES, cuando le quitamos la etiqueta que le hemos puesto en su índice para distinguir, resulta que da la misma palabra. No podemos diferenciar entre una y otra. Por eso hay que dividir por estos factoriales que corresponden a todas las permutaciones de los n sub i elementos de tipo i si los hubiésemos distinguido. Si distinguimos las letras A1 y A2, ¿de cuántas maneras posibles podemos ordenar esas dos letras? 2 factorial. Es decir, estas dos nada más. Pero estas 3 las podemos reordenar de 3 factorial formas, así que son 6 maneras distintas de poner el B1, el B2 y el B3 si los distinguimos. Cuando le borramos la distinción, todas esas 6 formas distintas, habiéndolos distinguido, resulta que son la misma, son indistinguibles. Por eso hay que dividir entre el factorial del número de elementos de cada tipo. ¿Ok? Entonces, si nos hacemos la pregunta, por ejemplo, aquí, reordenaciones posibles con las letras de la palabra tal, ¿cuántos tipos hay? Hay 3. Hay letras de tipo A, B y C. ¿Ok? ¿Cuántas A hay? Pues 2. B hay 3 y C hay 1. Entonces, el número total de permutaciones con repetición, porque aquí se repiten letras, con repetición, se calcula primero como si estuvieran distinguidas todos los elementos, así que es n factorial, pero después hay que dividir entre cada uno de las permutaciones para cada uno de los R tipos. Como hay ni elementos de tipo i, pues hay que dividir por el ni factorial. Corresponde a todas las reordenaciones. Por ejemplo, de las A había 2 factorial. Si le borramos los subíndices, estas dos palabras serían lo mismo. Y si hacemos las 6 reordenaciones de las B y después borramos los subíndices, resulta que nos queda exactamente la misma palabra. No distinguimos entre una y otra. Aquí hemos hecho el artificio de poner subíndices para distinguir y poder llegar a la conclusión de que hay que dividir por la. ¿De acuerdo? Entonces, permutaciones con repetición se consideran todos los elementos que en cuestión, ¿ok?
Pero fíjense que dice dado n elementos. No podemos hablar de un conjunto de n elementos. Porque si es un conjunto que tiene elementos repetidos, en realidad no tiene n elementos, tiene menos. ¿Ok? Tiene menos, tendría r elementos. ¿De acuerdo? Por eso no hablamos de conjunto aquí. Y los conjuntos no admiten repeticiones. Pero podemos hablar de palabras, por ejemplo, para fijar ideas. ¿Ok? Vale, entonces hemos visto permutaciones con repetición, permutaciones sin repetición. Esto se parece a las permutaciones, pero en lugar de reordenar todos los n elementos, tenemos un conjunto de n elementos, aquí es un conjunto, pero en lugar de reordenarlos todos, vamos a ordenar nada más k, donde k, por supuesto, es menor o igual que n. ¿De acuerdo? K es menor o igual que n y es mayor o igual que 0, de hecho. Es mayor o igual que 0. Es la misma idea de antes, solo que ahora vamos a pensar en que vamos a distribuir no los n elementos, sino k de ellos. ¿Ok? Aquí hay k cajas. Vamos a decir k cajas. Donde vamos a poner los k que escojamos. Entonces, en la primera caja podemos poner cualquiera de los n que hay. En la segunda, cualquiera de los n menos 1 que quedan. En la tercera, cualquiera de los n menos 2 que quedan, etcétera. ¿Ok? Y este número que está aquí es lo mismo que n menos k menos 1, que es lo que podemos poner aquí. N menos k menos 1. Fíjense que esto llega hasta k menos 1, pero podemos pensar el n este como n menos, pues n menos 0. Y desde el 0 hasta k menos 1 hay k números. 0, 1, 2, 3, contando el 0 hay k. Entonces aquí tenemos los k elementos. Podemos meter n en la primera caja, n menos 2 n menos 1 en la segunda, etc. Y otra vez, ¿cómo las contamos? Multiplicando todos. ¿Ok? Y esta igualdad se debe a que si seguimos multiplicando, ¿qué obtendríamos? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos n por n menos 1. Esto llega hasta n menos k menos 1. N menos k menos 1, que sería n menos k más 1, es lo mismo que esto. ¿El siguiente cuál es? El siguiente es n menos k, después viene n menos k menos 1, etcétera. Pero esto es exactamente el n menos k factorial. Si seguimos, lo que tenemos arriba es n factorial, pero como esto no aparece en nuestra cuenta, pues dividimos por eso. Así que la fórmula de variaciones de n elementos tomados de k en k es n factorial partido n menos k factorial. ¿Ok? Vale, entonces, por ejemplo, posibles números de dos cifras que pueden formarse con las cifras del 1 al 4. Posibles números de dos cifras. Por supuesto, aquí cifras sin repetición. Posibles números de dos cifras distintas. Esto hay que decirlo porque podemos formar el número 22, el número 11, el número 33, el 44, pero no, son cifras distintas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué pasa si se repiten. Pues nada, aplicamos la fórmula esta, es 4 factorial, 4 de 2 en 2, bueno, 4 factorial partido 2 factorial, y ya está. Esto es 4 por 3 por 2 factorial, partido 2 factorial, que es 2. 4 por 3, 12. ¿Ok? Variaciones sin repetición. Entonces, son como las permutaciones, pero no reordenamos todos los elementos, sino que ordenamos una parte de ellos. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay repetición? ¿Qué pasa si hay repetición? Mismo problema de antes. Posibles números de dos cifras que pueden formarse con el conjunto de cifras. Ahora puede haber repetición. Bueno, si hay repetición, quiere decir que en nuestras K cajas que tenemos, podemos poner cualquiera de los n elementos. Como se pueden repetir, aquí podemos poner cualquiera de ellos también, y así sucesivamente. Y aquí hay K cajas. Entonces es n a la K. ¿Ok?
Variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k, n a la k. Porque podemos repetir. Aquí está el ejemplo para anclarlo a algo concreto. Números de 2 cifras que podemos formar con estos 4, o podríamos poner claves de 4 dígitos con los dígitos, por supuesto, del 0 al 9. Pues son 4 dígitos, entonces serían 10 a la 4. Aquí hay 10 dígitos, ¿ok? Exactamente, 11, 22, 33 y en este caso sí. En este caso habían 12 y los repetidos son 4 más, 11, 22, 33 y 44. Sí. Vale, entonces para este ejemplo tenemos 10 a la 4, por ejemplo. Claves de 4 dígitos. Fíjense que si otra pregunta relacionada es en números de 4 dígitos. Esto ya es diferente. Números de 4 dígitos no pueden empezar por el 0. ¿Ok? Si fuesen números de 4 dígitos, entonces para la primera cifra, de izquierda a derecha, tenemos 9 posibilidades, porque no podemos poner el número 0, 1, 2, 3, tiene 3 cifras en realidad, no tiene 4, como número. Ahora, clave podemos poner la que queramos, podemos poner 4, 0 si queremos. Pero entonces el primero es 9 y los otros 3 son 10 cada uno, que no hay ningún problema en poner el 0 en las otras posiciones. Esto sería números de 4 dígitos. ¿Ok? Vale. Estas son variaciones con repetición. Combinaciones sin repetición. Combinaciones sin repetición. Entonces, fíjense que aquí esto lo podemos conectar con las variaciones. Si tenemos una variación, la fórmula para variaciones es esta. La fórmula para variaciones es esta. ¿Ok? Estas son las variaciones de n elementos tomados de k en k. Si pasamos el k factorial al otro lado, lo que estamos diciendo es que esto es lo mismo que k factorial por las combinaciones de n de k en k. Las combinaciones podemos interpretarlas como subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos. ¿Ok? Podemos interpretar eso así. Tenemos un conjunto de n elementos, y queremos tomar k elementos de esos, pero eso es lo mismo que formar subconjuntos de k elementos de 1 con n elementos. Este 1 se refiere a un conjunto con n elementos. Vale, como hemos dicho, en el caso de los subconjuntos, si estamos hablando de conjuntos, el orden en que los listemos no importa. Por esa razón, si agarramos una combinación, por cada combinación vamos a tener k factorial variaciones, porque en las variaciones importa el orden. Entonces la idea es esta. Por cada combinación, y ahora el nombre de combinación está reservado justamente para lo que define aquí. ¿Ok? Para cada combinación de k elementos, tendremos k factorial variaciones. Por esa razón, las variaciones se pueden calcular como k factorial veces las combinaciones de k, de n elementos de k en k. O si pasamos el k factorial dividiendo, tenemos esta forma. Y esta es otra manera esto es otra notación para representar los números combinatorios. Y entonces lo que decía es cómo se conecta este con el 2 a la n. Bueno, tenemos aquí la fórmula del binomio
de Newton, que dice que si elevamos a más b a la n, esto es la suma desde k igual a 0 hasta n, de n de k en k, a la n menos k, b a la k. ¿Ok? Si a es igual a b es igual a 1, entonces vamos a tener 2 a la n, 1 más 1, 2 a la n es la suma esta. N de k en k, igual a 0 hasta n. Aquí tenemos una conexión entre el número de elementos de partes de un conjunto que tienen elementos y el número de subconjuntos de cada elemento. Esto es el número de subconjuntos de cada elemento. ¿Ok? Entonces así podemos conectar esto con la fórmula esta. Si A tiene n elementos, si A tiene n elementos, bueno, podemos usar esta fórmula incluso para, bueno, no para justificar es un caso especial de binomio de Newton. ¿Ok? Podemos sumar, por supuesto, el número de subconjuntos de 0 elementos, pues nada más el vacío. Número de subconjuntos de un elemento, hay n, uno por cada elemento que tiene A. Y así sucesivamente hasta el número de subconjuntos de n elementos, el propio A, que también hay uno. ¿Ok? Entonces, esta es la conexión entre la fórmula que es otra manera de probar, usando el binomio de Newton, otra manera de probar que esto da 2 a la n. Vale, estas son las combinaciones sin repetición. Tenemos también combinaciones con repetición. Ya vamos a terminar, ¿vale? Vamos a dejarlo. Combinaciones con repetición. Vale, una combinación con repetición es una repartición de K objetos, posiblemente indistinguibles, de n tipos distintos. Entonces, podríamos pensar, vale, tenemos n tipos distintos de objetos y los vamos a meter en n cajas. En K cajas, perdón. ¿Ok? Podemos meterlos en K cajas. Jorge, ¿tienes pregunta? Profe, listo, ahí yo miro en cada una de esas y miro la estrategia como quiero que me dé con o sin repeticiones, Correcto. pero, pero ¿cuál estrategia utilizo? ¿Cómo hago las combinaciones? No me muestra más de ahí. O sea, ¿Cómo hace yo esta, tengo el dices? total, yo tengo el Sí. total, digamos, ahí obtuve cuatro, pero yo qué gano con eso si debe haber alguna estrategia para hacer esas cuatro combinaciones, ¿no? Bueno, de hecho, si lo miran bien, esto es una fórmula como cualquiera de las anteriores. Por ejemplo, tenemos un conjunto de, vale, 4 letras, pero pongamos, por ejemplo, el caso vuestro. Son ¿cuántos estudiantes? No sé, 96. 96 estudiantes y queremos formar grupos de 4 estudiantes. El orden no importa, mm, porque son los mismos 4 estudiantes. Y entonces, ¿cuántos grupos podemos formar? ¿De cuántas maneras distintas se puede formar un grupo de 4 estudiantes? Vale. 96 de 4 en 4. Lo que hay que hacer es esta cuentica. Vale. 96 factorial. Aquí 4 factorial. Y aquí 96 menos 4, que es 92. Y entonces, ciertamente, desarrollamos esto hasta el 92 factorial. 95 por 94 por 93 por 92. Si lo hiciéramos a mano, una parte al menos. Aquí 92 factorial, este se va con este. El 4 factorial es 4 por 3 por 2, que podría simplificarse con alguno de estos también. Y hasta ahí se calcula este numerito que no sé cuánto es. ¿Ok? Es tal cual esto. ¿Cuántas claves de 4 dígitos puedo formar con los dígitos del 0 al 9? 10 a la 4. ¿De acuerdo? O sea que el problema, ¿dónde está? El problema está en identificar qué tipo de fórmula tenemos que usar.
Entonces ahí comienzo la clase que viene haciendo un resumen con repetición, sin repetición, importa el orden, no importa el orden. Hay dos cosas que ver. Hay dos cosas que ver. Importa el orden, hay repetición. Entonces, dependiendo de si sí o si no, vamos a tener o una permutación, o una variación, o una combinación. ¿De acuerdo? Entonces, ya dependerá del enunciado del problema. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, el orden no importa, porque un grupo, claro, dice grupo de tres letras que podríamos pensar, pero no me están hablando de palabras, pero si fueran esto en lugar de letras y nada más fuera la inicial del nombre de cuatro personas y queremos formar grupos de tres personas, entonces está clarísimo que ahí no importa el orden. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es que en el enunciado debe haber pistas para saber si importa el orden y si habrá repetición o no. Entonces, dependiendo de eso, aplicamos una de las formulitas que tenemos. Que por cierto, estas fórmulas, exactamente, en el contexto en este contexto, la expresión grupo de tres letras se refiere a su conjunto de tres letras en realidad. ¿Ok? Tiene que estar especificado en el enunciado porque si no puede ser confuso, por supuesto. Podría ser confuso. Si fueran personas, no queda duda de que un grupo de tres personas se refiere a independientemente de cómo las listemos. Entonces sería una combinación. ¿De acuerdo? Pero entonces la clave va a estar aquí. Hay que responder antes de poder resolver el problema, responder si importa el orden y si hay repetición. Y dependiendo de las respuestas que demos, pues vamos a tener una de las, o serán combinaciones, o serán variaciones, o serán permutaciones con o sin repetición. Si no importa el orden, tienen que ser combinaciones, porque es el único de los casos donde no importa el orden. Si importa el orden, o será variación o será permutación. Y si hay repetición, pues tenemos entonces una fórmula para cada uno. ¿De acuerdo? Vale, como ya son las 10, vamos a dejarlo hasta aquí y comienzo la clase que viene retomando esto y haciendo el resumen de la tablita y continuamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Hoy hasta aquí. Bueno, próxima clase esto. Próxima clase. ¿Ok? Entonces esto lo borro. Y ya lo explicamos en la próxima clase y hacemos la observación esa. Lo que iba a decir es que en el examen tendrán la tabla esta con las fórmulas de combinaciones, variaciones, eso no se lo tienen que aprender. ¿De acuerdo? Lo que sí que hay que hacer es tener cuidado de saber cuál se usa. Si con repetición, sin repetición, importa el orden, no importa el orden, eso sí que hay que entrenarse. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por vuestra atención. Lo dejamos hasta aquí. Les convierto esto en PDF ahora mismo y os lo subo, ¿vale? Buenas noches. No me acuerdo ahora cuándo nos vemos. Si este jueves o el otro, no, este es 14, nos vemos el otro. Nos vemos el próximo martes. Este jueves no tenemos clase. Hasta luego. Gracias a vosotros. Buenas noches. Se me perdió esto. ¿Dónde está? Vale. Muy bien. Lo convierto en PDF y os lo subo, ¿vale? Hasta luego.